¿Qué tal si memorizamos juntos un versículo de la Escritura que está en Juan capítulo 8, versículo 12, palabras de nuestro Señor Jesucristo? Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lean conmigo otra vez. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, repitámoslo. Muy bien. Quiero compartirles en la mañana de hoy un título que tengo, que es Caminando en la luz en tiempos de oscuridad. Y es porque todos nosotros pasamos momentos oscuros y difíciles que muchas veces no logramos comprender. Algunos de ellos son pasajeros, otros son más prolongados, que a veces decimos: ¿hasta cuándo voy a estar yo con esta situación? Quizá situaciones económicas, problemas matrimoniales, dolor por los hijos, por alguna situación, alguna carga o preocupación que tenemos por ellos, o algunos sufren la pérdida del empleo o la quiebra de un negocio o enfermedades graves, ¿verdad?, que son diagnosticadas y que preocupan, o frustración de sueños o mil cosas más, cosas que se agolpan sobre nuestro corazón como cargas y pareciera que estamos como en valle de sombra, a veces de sombra de muerte, en oscuridad, como que esa luz de Dios no resplandece como esperaríamos que fuera continuamente. Ahora, al hablar de esto es necesario tener claridad que una cosa es andar en tinieblas o vivir en tinieblas y otra cosa diferente es pasar por momentos de oscuridad. Aquí el Señor dice que quienes lo seguimos a Él no andaremos en tinieblas, pero sí pasaremos momentos oscuros y tenemos que aprender a la luz de la palabra cómo pasarlos. Sobre esto de que no andamos en tinieblas, la Escritura dice en 1 de Juan 1, 5 al 7 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Que si decimos tener comunión unos con otros y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También dice la Escritura en Colosenses 1:14 que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos ya han recibido al Señor? Y entonces, por haber recibido al Señor, estamos en la luz, no andamos en tinieblas, pero pasamos momentos oscuros. Tan evidente es esto como que el temblor de esta semana nos sacudió a todos, tanto a los cristianos como a los no cristianos. ¿O a los cristianos estuvieron aparte de ese momento de susto? No, a todos se nos movió el piso. Y así dice el Señor cuando habló de los que están fundados sobre la roca y los que no, los que obedecen y los que no obedecen. Dice: vinieron lluvias, vinieron vientos, crecieron los ríos, dieron con ímpetu. ¿Contra cuál casa? Contra ambas, la que estaba sobre la roca y la que no estaba sobre la roca. El asunto fue el resultado final, que la que no estaba sobre la roca se cayó, la que estaba sobre la roca permaneció a pesar del embate de los vientos y de los ríos y de toda la tormenta que vino sobre esa casa. Y esperamos que nosotros seamos como esa casa que estamos sobre la roca, o como esos que andamos en la luz de Dios, pero de todas maneras hemos de enfrentar momentos adversos. De hecho, alguno dirá: pastor, yo ahora mismo lo estoy enfrentando.
Ahora mismo estoy pasando quizá una situación de oscuridad en alguno de esos aspectos que usted ha mencionado o quizá en otro. Y entonces nos preguntamos qué hacer, cómo reaccionar. Y por eso quiero hablarles esta mañana de caminando en la luz en tiempos de oscuridad. Y vamos a utilizar para esto un ejemplo de la Biblia, una historia que está escrita en el libro de Génesis, muy conocida quizá por algunos, que es la historia del patriarca José. Esta historia se narra en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Y precisamente uno de los propósitos de estar allí, esta biografía y este testimonio, es ayudarnos a entender cómo podemos nosotros también caminar en medio de la oscuridad o en medio de la aflicción y salir airosos, avantes, conociendo quizá más al Señor y sin que estas cosas nos destruyan, sino aferrados de la mano de Dios, cómo caminar con Dios en esos momentos adversos. Y es así que entonces en el libro de Génesis, si usted tiene la Biblia, puede abrirla allí. Vamos a leer algunos textos del libro de Génesis, especialmente del capítulo 39. Pero quiero desde el capítulo 37 mencionar un par de versículos. La historia comienza diciendo: habitó Jacob en la tierra, capítulo 37, donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así comienza la historia de José. Él no era el mayor, no era el más importante de los hermanos, era el menor, muy amado por su padre porque nació de esa mujer que él amaba, de Raquel, que no podía tener hijos, y finalmente tuvo ese hijo, José. Después tuvo otro que fue Benjamín. Entonces el papá tenía un amor especial para José. Este José entonces era bisnieto de Abraham. Los patriarcas fueron Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales en este momento el menor era José. Y cuando tenía 17 años, dice que su padre le había hecho una túnica de colores que lo distinguía de los demás hermanos. Era una predilección y algo especial, y esto le generó un problema con sus hermanos. Sus hermanos, que eran medio hermanos, hijos de las otras mujeres de su padre, lo aborrecían. Eran en total 11 hermanos en ese momento, llegaron a ser 12 después con Benjamín, pero sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Y este hermano además reportaba los malos procederes de sus hermanos mayores. Entonces esto hacía que también le tenían cierta rabia. No diga la palabra esa que está pensando. José reportaba estos comportamientos. Y entonces en un momento, cuando están en el campo, ellos quieren asesinar a su hermano. Lo aborrecían tanto que quieren matarlo. Pero su hermano mayor, Rubén, y Judá, también uno de sus hermanos mayores, decidieron salvarle la vida y dijeron: no lo matemos, vendámoslo más bien. Y lo vendieron como esclavo. Igual, pues de matarlo a venderlo no hay mucha diferencia, pero lo vendieron como esclavo a una compañía de ismaelitas, dice, y estos iban para Egipto, lejos de donde ellos vivían, y fue llevado en estas condiciones a Egipto. Llegado a Egipto, dice que el comandante de la guardia del faraón compró a José como esclavo para llevarlo a la casa. Y lo llevó a la casa para que sirviera como esclavo, y allí estuvo un tiempo. Y en esa condición de esclavo, luego la esposa de este hombre se enamoró de él, se fijó en él. No era una mujer temerosa de Dios, lo vio que era un muchacho querido, dice que él era de hermoso semblante y bella presencia, y no le empezó a hacer ningún coqueteo así suavecito, sino que le dijo: duerme conmigo. Eso fue de una vez, de frente. Y él entonces resistió la tentación y no quiso ceder a esto que esta mujer
quería con él era temeroso de Dios, sabía que no debía hacerlo. Y esta mujer le levanta una calumnia y a causa de esa calumnia él se va a la cárcel y dura un tiempo, varios años en la cárcel a causa de esto. Y después de estar en la cárcel varios años, Dios lo levantó para ser el gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón, y gobernó esta tierra y fue muy reconocido en esa tierra. Fue un instrumento en las manos de Dios. Esa es básicamente como la historia de José a grosso modo. Lo invito o la invito para que lea la historia completa. Está del capítulo 37 hasta el capítulo 50, que es el último capítulo del libro de Génesis. Tarea para hoy o para esta semana, leer esos 13 o 14 capítulos, Génesis 37 al 50. De esta historia, y se la cuento porque no alcanzamos a leerla toda esta mañana aquí, pero usted juiciosamente la va a leer. ¿Cuántos la van a leer realmente? Bueno, Dios lo está viendo ahí, ese amén. A ver, ¿cuántos van a leer la historia de José? Muy bien, yo veré. De esta historia, entonces, vamos a tomar 6 principios que nos van a ayudar a entender cómo caminar en la luz en tiempo de oscuridad. Ya que así como José, también nosotros hoy en día pasamos o pasaremos momentos adversos, momentos oscuros, situaciones que quisiéramos no pasar, quisiéramos evitar, pero que inevitablemente vendrán. Así nosotros seamos cristianos, así nosotros seamos personas de oración, así caminemos en santidad y obedezcamos la palabra, así demos los diezmos de todo lo que ganamos y demos nuestras ofrendas. Igual va a venir la aflicción. Eso está advertido, la Biblia lo dice. Y hay que prepararnos entonces para eso, porque no sabemos de qué forma nos va a llegar situaciones de estas. Y entonces cuando lleguen dice, ya, yo sabía que esto era normal y ya sé cómo reaccionar o cómo caminar en esos momentos oscuros, cómo caminar en la luz de Dios. La primera cosa, el primer principio es este: Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos lo declaran esta mañana? A ver, Dios siempre está con nosotros. Dígalo en primera persona: Dios siempre está conmigo. Dice la palabra que Dios estuvo con José. Cuando empezamos a leer la historia de José, ahí en el capítulo 37, dice que él empezó a tener unos sueños de parte de Dios que ya advertían lo que iba a sucederle a futuro y los planes que Dios tenía con él. Y una de las cosas por las cuales reconocemos a José, o los hermanos lo reconocían, era el soñador. Era un soñador. Y qué bueno que los muchachos de 17 años, de 16, las chicas también sean soñadoras. Así sueñen despiertas. Pero que sueñen. Había sueños de parte de Dios para él y Dios empezó a manifestarse en él. Estaba con él en la casa de su padre. Cuando es vendido, vamos al capítulo 39. Cuando él es vendido a Potifar como esclavo y es llevado allí para servir como esclavo, dice así la escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. ¿Qué tal si me ayudan a leer en voz alta? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante
y bella presencia. Este hombre, ya dejando todo en las manos de José, dice, no se preocupaba de nada, ni de la mujer. Todo estaba en la mano de José, y dice repetidas veces, Jehová estaba con José, y todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Uno diría, pero si Dios estaba con él, ¿por qué le pasó eso? De que lo hubieran desterrado, lo hubieran desplazado y tuviera que estar sirviendo como esclavo. Alguno diría, si Dios estuviera conmigo, yo no estaría en esta posición de esclavo. Pero no, estaba en esos tiempos oscuros, pero Dios estaba con él, porque Dios siempre está con nosotros. Alabado sea el Señor. Cuando la mujer le levanta una calumnia y lo acusa de acosador sexual, eso hasta hoy sigue siendo grave. Dice la palabra, el versículo 19, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Lean conmigo, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Principio número 1, Dios está con nosotros aún en los momentos oscuros. Algunas personas, cuando pasan situaciones o tienen un diagnóstico grave del médico, o la vida como que se les descuadra, empiezan a preguntarse si realmente Dios está con ellos o no, ¿cierto? Si realmente Dios está, dice, ¿por qué me pasa esto? Pero no, estamos entendiendo, va a pasarle, puede venir, no le pasará nada más allá de lo que pueda resistir. También dice la Escritura eso. Pero algo sí es seguro, Dios siempre estará al cuidado de ti, en medio de la adversidad. Ahí en esa unidad de cuidados intensivos, ahí en esa sala de urgencias, ahí en ese terremoto, ¿cierto? Ahí en medio de ese endeudamiento, o ahí en medio de esa situación matrimonial que no entendemos, Dios siempre está, y Él está. Y hoy puedes afirmarlo y decirlo, creo lo que la palabra de Dios dice, que tú estás conmigo. Decía David, una cosa sé, que Dios está por mí. Alabado sea el Señor. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Dele ese aplauso al Señor. Te adoramos, Señor, con este aplauso, y te damos gracias porque tú siempre estás. Él dice en su palabra en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Estuvo con José en la casa de Potifar, estuvo con José en la cárcel, estuvo con José siempre en toda situación, y como estuvo con él, estará con nosotros. Dice el salmista, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero en segundo lugar, un segundo principio es que Dios siempre tiene un propósito con nuestra oscuridad. No solo siempre está, sino siempre tiene un propósito. Dios estaba preparando a José para un lugar de servicio que sería maravilloso. En el momento él no lo sabía, aunque sus sueños vagamente le daban una idea. Los sueños que él tenía, por ejemplo, tuvo unos sueños que con unas espigas, y que los hermanos representaban esas espigas y se inclinaban ante él, y por eso lo odiaron más. Tuvo otro sueño que la luna y el sol, la luna y las estrellas, y 11 estrellas se inclinaban también ante él. El papá lo regañó, le dijo, ¿acaso vamos a venir nosotros a arrodillarnos delante de ti? Y le dijo, yo no sé, pero eso es lo que soñé, y lo odiaron más.
Pero ya Dios estaba dándole un vislumbre de lo que haría a futuro, y efectivamente así pasó. Allá lo llevó Dios. Él no entendía de qué manera. Todo apuntaba que era al contrario la historia, ¿cierto? Cuando es vendido, cuando es aborrecido, cuando llega a la casa de Potifar, ¿en qué momento esos sueños se van a cumplir? Pero hay propósitos que Dios tiene y que los cumplirá finalmente, y su plan prevalecerá por encima de las circunstancias. Dios siempre tiene un propósito. José llegó a ser salvador para su familia, porque cuando la cosa se puso tan dura que no había pan y hubo hambre en la tierra, José fue la provisión para su papá y para sus hermanos, para que no perecieran. Y todos resultaron viviendo en Egipto, en tiempo de la abundancia que había en Egipto en días de José. Y no solo salvador para su familia, fue salvador para la nación de Egipto, que pasó 7 años de abundancia y después 7 años de mucha escasez y de hambre. Realmente fue lo que hubo allí, pero en Egipto había alimentos y todas las naciones venían a comprar alimentos en Egipto en días de José, porque Dios lo puso en alto. Dios tenía un propósito con él al llevarlo a Egipto, aunque fuera en esas circunstancias oscuras. Lo que fue un acto vil de parte de sus hermanos, que casi lo matan y que terminaron vendiéndolo, y una situación humillante, Dios la convirtió en un acto de salvación. Alabado sea el Señor. Y él pudo decirle, ya terminando la historia en el capítulo 50, les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. Entiendan, no me enviaron ustedes aquí, fue Dios el que me envió y los usó a ustedes. Fue fea la cosa, pero Dios los estaba usando, porque Dios tenía propósitos y planes. Aún de esas cosas dolorosas que nos pasan y de situaciones muy incomprensibles y que no logramos entender y que no quisiéramos pasar, que nos causan lágrimas, de esas nace cosas hermosas como refugio. Amén. Sí. Esta iglesia nació de una situación de lágrimas. Dios hará siempre cosas buenas. Lo que pasa es que en el momento oscuro nosotros no podemos percibir, no logramos entender, no tenemos percepción del futuro, pero sí tenemos un Dios que conoce el futuro y que lo controla y que sabe lo que vendrá. Entonces tu historia no termina ahí en ese momento oscuro, no, ese no es el fin. Esa es una estación en el propósito que Dios tiene para ti. Cualquiera que sea la situación oscura en la que estás hoy, entiende, hay planes de Dios que se están cumpliendo. Hay sueños de Dios que se están cumpliendo y vas avanzando en eso. Alabado sea el Señor. Dios está y Dios siempre tiene propósitos con nuestra oscuridad. Número 3, Dios maneja los tiempos de nuestra oscuridad. La pregunta que siempre hacemos es: ¿hasta cuándo? El salmista decía en los salmos, varios salmos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no escucharás? ¿Hasta cuándo no cambiarás esto? Si tú puedes cambiarlo así, si tú eres poderoso, sobrenatural, omnipotente, ¿por qué no lo haces ya? Pero los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. La oscuridad durará tanto como sea necesario para que Dios cumpla su propósito. No manejamos nosotros los tiempos. Jesús le decía a sus discípulos: lo que hago ahora, ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después. Y después lo pudieron entender. Si pudiéramos ver del otro lado del túnel de nuestra oscuridad, diríamos: amén, así sea. Hazlo, Señor. Cumple tu voluntad en mí. Y en mi experiencia personal, a lo largo de la vida, desde joven, desde niño, he visto esto repetidas y repetidas ocasiones. Porque una de las condiciones que hay para uno ser un siervo de Dios, si no lo sabías, es que sea sufrido.
¿Quieres servirle al Señor? Dice, el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Y en medio del sufrimiento y de los momentos oscuros, Dios va tejiendo la historia, Dios va cumpliendo sus propósitos, Dios va marcando las etapas, va marcando los tiempos. Y salimos de una situación y entramos en otra, y salimos de esa y estamos entrenados para otra, quizá más fuerte, pero en medio de eso Dios va cumpliendo sus propósitos y va manejando los tiempos. Para nuestra familia y desde niños le tuvimos mucho miedo a prestar el servicio militar. Cuando hacían esas batidas, que ya creo que no se hacen, pero que se van esos soldados del camión a corretear a los muchachos, uno pagaba escondederos a peso. Y esto era tremendo. Y en mi casa, pues como fuimos varios los varones, ninguno prestó el servicio militar. Todos de alguna manera se escabulleron, se evadieron y todo esto. Y estando yo ya encaminándome a trabajar en la obra del Señor en los llanos orientales, ya predicando el evangelio, y mi mamá toda contenta que porque yo me había dedicado a servirle al Señor, pero no tenía libreta militar. Y justo ahí en Granada Meta, en el batallón 21 Vargas, Señor, su libreta militar. No tengo, entonces hágase para acá. 23 meses como soldado regular en un batallón de orden público. Y mi mamá decía, ¿por qué el que le estaba sirviendo al Señor, el de la túnica de colores? Lo digo con respeto por mis hermanos. Ellos saben que es así. Mi mamá siempre tuvo como una preferencia, tal vez por ser el pastor de la familia y el jovencito de los menores. Pero mi mamá decía, ¿y por qué no se llevaron a este o a este o a este? Y preciso este. Yo tampoco entendía y me costó lágrimas, porque no es fácil ese camino, la verdad, el comienzo y esa fase de entrenamiento, eso me costó mucho. Pero después entendí que eso hacía parte del proceso, y la verdad aprendí mucho y vi la mano del Señor de muchas maneras que le podría hablar esta mañana más que un soldado de licencia, pero vi la gloria de Dios ahí. Después dije, valió la pena eso, aunque fue doloroso, hace parte de el proceso. Y sí, el único de la familia que estuve en las filas del ejército de esa manera. Pero en mi experiencia de eso, muchas veces, en situaciones diversas que uno ve, y cuando uno entra en ellas, no entiende, y todo es oscuridad, y no sabe, y hasta cuándo, pregunta uno. Pero luego ve la mano del Señor y ve al Señor ser glorificado en eso. Y después uno alaba al Señor y cuenta el testimonio y dice, valió la pena pasarlo. Ahora, no nos vuelvas a meter allá, Señor, en esa situación. No es que esté llamando esas situaciones, no las quiero vivir otra vez. Pero agradezco al Señor después de haber salido de ellas, que en cada etapa, en cada temporada, como lo cantamos, el Señor ha estado ahí y el Señor ha cumplido su propósito. Y Él dice, el que comenzó esa buena obra la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Él está trabajando en ti, está trabajando en tu familia y en muchas otras personas haciendo su obra. Entonces, número uno, Dios siempre está. Número dos, Dios siempre tiene un propósito. Y número tres, Dios maneja los tiempos de nuestra oscuridad. Así pasó con José, hasta que Dios lo llevó a donde necesitaba llevarlo. Número cuatro, aprendemos más en la oscuridad que en la luz. ¿No es verdad? Aprendemos más en el sufrimiento que siendo consentidos. La Biblia de hecho dice que el niño consentido, el hijo consentido, avergonzará a su madre. Será una vergüenza de la familia. Al niño le hace falta pam. Bueno. En el caso de José, aprendió en medio de esa situación, uno lo ve en la historia de José, quizá más aprecio y consideración por su familia, por sus hermanos, por su padre. Aprendió a apreciar la fidelidad de Dios y a no ser un hombre vengativo. Cuando sus hermanos vinieron, sus hermanos tenían el temor que ahora, viendo a su hermano José en el pedestal, con autoridad, fuera a tomar represalias contra ellos.
Y ellos llevaron ese temor por mucho tiempo. De hecho, el capítulo 50 de la historia termina con la muerte de Jacob, el padre de José y sus hermanos. Y es triste la historia que cuando muere el papá, los hermanos de José se inventan una mentira y vienen a hablar con José y le dicen: mi papá dijo antes de morir que por favor nos perdonara, no nos tomara en cuenta aquellas cosas que le hicimos. Y dice que José lloró mientras los escuchaba. Dice: estos benditos no aprenden. Y les habló al corazón y les dijo: tranquilos, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y Dios ha hecho todo esto. Tranquilos, no va a pasar nada. Tenía un corazón perdonador. Aprendió a conocer a Dios más que sus hermanos, quien lo acompañó en todas estas circunstancias. Aprendió también que tenía dones y talentos que no sabía que tenía. ¿Cierto? Dones de administración, dones de servicio grandes. Cuando lo vemos como gobernador de esta tierra, de este imperio, realmente con unas ideas y unas formas de gobernar tremendo. Y ¿de dónde sacó este muchacho eso? La gracia de Dios y la sabiduría de Dios que aflora todo esto, talento y servicio, cuando pasamos en el proceso de Dios. Aprendió dónde estaba también moralmente, si podía soportar o no la tentación. Hay personas que en otras circunstancias, hermano, frente a una tentación han sucumbido y han fracasado y han dañado su vida y su futuro. Pero José se mantuvo fiel cuando esta señora bonita, porque tuvo que ser una mujer hermosa, era la esposa del comandante bien perfumada, bien refinada, y José un muchacho, pero él supo decirle: un momentico, usted tiene marido, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Necesitamos más muchachos como esos en este tiempo, ¿verdad? Que le pongan freno a la lujuria, a la concupiscencia y al pecado que está por todas partes, ¿o no es así? Pero hoy lo que encontramos es que aún personas casadas, sucumben ante la tentación. Pero ahora José conoce y dice: wow, pude sostenerme aquí por la gracia de Dios. Dios me hizo fuerte para soportar esta tentación. Aprendió mucho acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca de las personas, acerca de gobernar, porque se aprende más en la oscuridad que en la luz. Así que saque la mejor lección de su oscuridad. ¿Qué me quiere enseñar el Señor en medio de esta situación? ¿Qué puedo aprender? Porque Dios está, porque Él tiene un propósito, porque Él maneja los tiempos, pero mientras maneja esto yo voy a aprender. Voy a hacer de esta situación una escuela para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 5, aún en los momentos oscuros nos movemos hacia la luz, caminamos hacia la luz. Siempre estuvo Dios, es decir, siempre estuvo la luz. Cuando estaba en su familia, caminaba hacia la luz, habían ya sueños. Cuando fue echado en el pozo, ahí estuvo la mano de Dios para guardarlo de la muerte por parte de su hermano Rubén y de su hermano Judá, y siguió caminando hacia la luz. Aunque iba como esclavo, Dios iba impulsándolo hacia la luz. Cuando fue vendido, también cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo luego en la casa de Faraón. Y es que es maravilloso cómo Dios lo saca de la cárcel, sale de la prisión para estar como segundo en el reino. Dios le había dado un don que era interpretar los sueños, y justo entran en prisión dos funcionarios del rey, el copero y el panadero. Y el copero, un hombre de confianza, el panadero también, de confianza en el palacio real. Y entonces tienen sueños que José interpreta. Y conforme a la interpretación, así como él dijo que iba a suceder, sucedió. Y uno de ellos le bajaron la cabeza y el otro vivió. Eso lo interpretó Josué, así lo anunció y así sucedió. Pero el copero, el que vivió, José le dice: cuando te restablezcan al cargo, acuérdate de mí, háblale a Faraón, yo estoy aquí injustamente. Y el hombre subió otra vez a su cargo y dice: y se olvidó de José. Dice: pero si Dios estaba con él, ¿por qué no le acordó? ¿Por qué no? Yo pensé que ese era el instrumento. Pues sí lo fue, pero 2 años después, cuando al fin Faraón también tiene un sueño
y no hay nadie que lo pueda interpretar. Y este hombre dice: ay, que Dios me perdone mis pecados. Yo me olvidé de aquel muchacho que me interpretó el sueño. Y lo refiere a Faraón. Y es cuando lo mandan llamar, lo cambian, se baña, se arregla, se viste bien y se presenta ante el Faraón e interpreta los sueños y anuncia proféticamente el futuro de esa nación para los siguientes 14 años. Y sale en un día de la cárcel al trono. Porque Dios al que quiere lo enaltece y al que quiere lo abate. Él maneja los tiempos, Él maneja las circunstancias. Pero siempre José se movió hacia la luz. Hay un versículo que deberíamos todos subrayar en la Biblia. Está en Proverbios en el capítulo 4, capítulo 3. Permítame lo busco que no lo tengo aquí en mis notas. En Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 19, y me gusta leer esto siempre, el primero el 19 y después el 18. Qué pena que no va a estar en pantalla, o no sé si los de medios nos ayudan a tenerlo. Proverbios 4, 19 y 18. Perdón, sí, capítulo 4. Proverbios 4. Proverbios 4, 18, 19 y 18. Y digo, siempre me gusta leerlo así, los tengo subrayados ambos. ¿Por qué los leo así? Porque dice de la siguiente manera: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. O sea, el camino de los que están sin Dios va como el atardecer, de las 4 para arriba, que cada vez se va poniendo más oscuro y más oscuro y más oscuro hasta la medianoche. En cambio, en el versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, los que están sin Dios van como el atardecer de las 4 para arriba, en retroceso y cada vez más oscuro. Los cristianos que estamos con el Señor, así tengamos oscuridad, vamos como el amanecer, como desde las 2 o 3 de la mañana, que se empieza a poner claro y más claro y más claro y más claro. Te pregunto esta mañana, ¿cómo vas? ¿En reversa o para adelante? Puede ser que estás en oscuridad, puede ser que hay sombras, puede ser que estás en el valle de sombra de muerte, pero lo importante es que en cada cosa, en cada momento que Dios te permite vivir, estás siendo impulsado hacia la luz y vas hacia la luz, porque se cumple Proverbios 4, 18. Tu senda es como la luz de la aurora, no como el anochecer. Vas en aumento y en aumento y en aumento, pero no de peso, sino en aumento de luz de Dios sobre tu camino. Dios te va moviendo hacia la luz siempre. Pero debemos caminar un paso a la vez, ni siquiera un día a la vez, un paso a la vez. Dios quiere llevarnos a cosas que ni siquiera hemos soñado, cosas que impactarán no solamente nuestra vida, sino a nuestra familia y a otras muchas personas en las cuales Dios trabaja. Dios siempre está impulsándonos hacia su plan. Y número 6 y último, lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. José se convirtió en un testimonio de vida de tal manera que hasta hoy, miles de años después, todavía estamos aprendiendo de él, porque quedó registrada su historia en el libro de los libros, la palabra de Dios. Es posible que su historia no quede registrada en el libro de los libros, pero quizá en algún libro, o al menos en las memorias de alguien que te escucha decir: mira, tranquilo, yo pasé por situación semejante, pero Dios está conmigo y Dios puede estar contigo. Dios siempre tiene planes y propósitos con lo que Él permite sobre las personas. Dios maneja los tiempos de eso, así que podemos confiar en Él. ¿Qué más le vas a decir? Número 4, Dios nos está enseñando, podemos aprender en medio de la oscuridad aún más que en la luz.
Y Dios te está impulsando hacia revelaciones nuevas y hacia la luz. Y también te puede hacer un testimonio glorioso. Quizá, como decía al comienzo, alguien en esta mañana está bajo la presión y bajo las sombras de cargas económicas, de un matrimonio adolorido, de una situación familiar, de los hijos o de las hijas, de una pérdida tal vez, de una enfermedad, quizá de alguna frustración. Y pensamos, ¿y dónde está Dios en medio de esto? Pues esta mañana el Señor te dice: tranquilo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero una cosa es verdad: si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, si no le has entregado tu vida a Jesús, entonces sí, esto es grave. Porque la Biblia dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay gente que no quiere oír de Jesús y no quiere oír la palabra de Dios, porque no quiere que sus obras se manifiesten, que son hechas contra la voluntad de Dios. Entonces prefieren decir: no me hable de eso, yo no quiero nada con Jesús, yo no quiero nada con la religión ni con la palabra. Y se escudan de alguna manera para que no les resplandezca la luz. O simplemente dicen: no, yo soy esto, yo soy lo otro, déjeme quieto, yo creo en esto. Empecé a hablarle la palabra en estos días a un taxista que nos recogió aquí. Íbamos para Boulevard Niza, y en ese trayecto tan corto empecé a hablarle, y ya él me venía escuchando ahí. Yo no lo dejaba ni hablar. Le dije: yo necesito hablarle lo que tengo que decirle. Pero al momento de bajarme me dice: mire, yo soy católico, no me interesa lo que usted me está diciendo. Le dije: debería interesarle, porque usted cree en Dios y cree en la Biblia. Hay un solo Dios, y hay un solo Señor, y hay una sola palabra de Dios. Pero ese es un escudo para esconder cosas que hay detrás que no queremos que se hagan manifiestas. No es que no quiera ni que no necesite, es que se pone una barrera para que no se me metan al rancho y no resplandezca la luz. Y así dice la Biblia: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Jesús dice: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Lo puedes repasar conmigo una vez más? Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy la luz, el que me sigue, yo soy la luz del mundo. Otra vez: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pasará momentos oscuros, pero no andará en tinieblas. Le amanecerá Jehová, como dijo el profeta: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Por oscura que sea la noche, por oscuro que sea el momento, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y serás testimonio. Alabado sea el Señor. Oremos juntos esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza un momentico y oremos al Señor. Mientras los creyentes oran y hablan con Dios un poquito, porque ustedes saben hacerlo, habla con el Señor sobre lo que has escuchado esta mañana. Yo quiero invitar a aquellos que no han recibido a Jesús, no han recibido la luz. Porque si tú no has recibido a Jesús, tú no puedes decir que el Señor está contigo en todo tiempo y que Él nunca te dejará ni te desamparará. Esta es una promesa solo para los que han recibido a Jesús. Pero lo puedes hacer hoy. Le puedes entregar el corazón al Señor, y lo puedes hacer repitiendo esta oración conmigo si quieres hacerlo. Decirle: Señor, reconozco en este día que he estado lejos de ti, he vivido lejos de ti, te he dado la espalda de muchas maneras, y por eso he vivido en oscuridad, en tinieblas. Pero yo no quiero seguir así. Yo quiero recibirte en mi corazón como Salvador y Señor,
y quiero que tu luz resplandezca sobre mí, y que todas estas promesas bíblicas que el predicador ha hablado hoy se hagan realidad también en mi vida. Yo te necesito en mi oscuridad. Yo te necesito en las aflicciones de esta vida presente. ¿Qué será mi vida sin ti? Te necesito, Señor. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Amén. Gracias, Señor.